buenas noches, queridos amigos de la Red de Medios Digitales del Perú, Red de Medios Regionales, dicho sea de paso, porque somos una red conformada por medios netamente de cada región del país. Somos 10 medios de diferentes regiones que estamos integrando esta red para llevarles a ustedes alcances sobre diferentes temas de coyuntura, y el día de hoy les estamos trayendo una mesa de diálogo acerca de este tema muy importante, que es el retorno a la presencialidad en los centros educativos. Y para eso, como primera invitada de la noche, tenemos la presencia de Mercedes García de Valenzuela. Ella es presidenta del Comité Estratégico de Educación de IPAE y también es directora del Colegio Trener desde su fundación, que fue hace 25 años. Ella tiene experiencia docente en los niveles de primaria, secundaria y preuniversitario. Además, tiene experiencia en capacitación y acompañamiento de profesores en la educación básica. Fue asesora pedagógica y miembro del equipo editorial de la serie Matemáticas para Todos del Instituto Apoyo, así como parte del equipo de capacitación de dicho programa. Es una persona muy entendida en este tema educativo, y pues desde su posición en IPAE ella ha traído grandes aportes para la sociedad civil y también algunas iniciativas para que el gobierno las tome, porque es muy importante volver a la presencialidad. Buenas noches, señora Valenzuela. Buenas noches, Catherine. Muchas gracias por la invitación. En IPAE, como bien dices, estamos muy preocupados por el tema educativo en general siempre, ¿no? Porque IPAE es una organización empresarial que pretende pensar y aportar a lo que es el desarrollo nacional, y obviamente la educación es un pilar fundamental para ello, ¿no? Señora Valenzuela, el 40... Sí, bueno, podemos ver que según una encuesta que ha realizado IPAE a través de Ipsos, han determinado que el 40% de líderes educativos cree que para volver a la presencialidad, lo más importante es la implementación de protocolos sanitarios. ¿Qué cosa comprenden estos protocolos? Sí, no solamente hemos detectado a través de la encuesta de que es algo obviamente importante, sino que es uno de los factores que preocupa a los actores que están tomando las decisiones para reabrir o no reabrir las escuelas, ¿no? De hecho, si miramos la situación actual en el 2021, de las escuelas que fueron habilitadas para reabrir, solo alrededor del 20% lo ha hecho. Y si pensamos en el porcentaje de niños que están implicados en esta reapertura, es alrededor del 12%, o sea, es muy poca la población que ha llegado a acceder al regreso a las escuelas, ¿no? Y eso lo vemos porque los protocolos que se establecieron en este momento y desde el año pasado han sido protocolos bastante exigentes, no todos tan concordantes con las evidencias científicas de lo que realmente se necesita, y más bien complicando un poco la gestión de las propias instituciones para poder reabrir, ¿no? Por ejemplo, un distanciamiento bastante grande entre alumnos, era de 2 metros hasta hace muy poco, se ha bajado a 1,5 metros, sin embargo hay evidencia internacional que habla de 1 metro suficiente en espacios incluso cerrados, ¿no? Entonces, este tema parece menor, pero realmente hace que las escuelas, a la hora de organizarse para reabrir, no cuenten con los espacios necesarios, o que al organizar los espacios que tienen, eso implique que los alumnos vayan muy pocas veces a la semana, o que tengan que establecer turnos que no generan pues el impacto necesario, ¿no? Entonces, preocupa mucho que el ministerio no tome un liderazgo mayor en hacer una simplificación más drástica de los protocolos, ¿no? Por ejemplo, el tiempo también de permanencia en la escuela. No hay ninguna evidencia científica de que 4 horas sea el máximo para no contagiarse, ¿no? Entonces, hay detalles como esos que el ministerio tendría que alinear mejor con la científica, con el MINSA, y promover un liderazgo con las escuelas para que realmente los directores puedan organizarse y tener los protocolos establecidos que vayan a facilitar una reapertura, que me parece que es urgente, que ya no se está logrando en el 2021, pero que el 2022 debería ser masiva, ¿no? Claro, sobre todo porque el gobierno ya ha anunciado por todo lo alto que el 2022 sí o sí
todos volvemos a la presencialidad en los centros educativos, ¿no? Pero también hay un tema sobre la vacunación, ¿no? Por ejemplo, yo le cuento, hace unos días ha habido una marcha acá en el Cusco de un sector de los antivacunas, que dicen, ¿no? Que justamente uno de sus lemas era salvemos a los niños de las vacunas. Y ellos se oponen a que los niños sean vacunados. Entonces, ¿qué labor está cumpliendo también el gobierno en llevar orientación para que los padres realmente pues cumplan con vacunar a sus hijos y así facilitar el retorno a la presencialidad, ¿no? Es un punto importante. Es un punto importante y nuevamente se trata de eso, ¿no? De poner la evidencia científica por delante, de promover un entendimiento de esta evidencia y de que como sociedad trabajemos más a la luz de la evidencia científica, ¿no? Pero por otro lado, Catherine, si bien la vacunación definitivamente da confianza a las familias para poder enviar a sus hijos al colegio, porque hay un grupo que promueve la no vacunación, pero hay una gran mayoría que más bien espera la vacunación porque eso les da confianza y sienten que van a estar todos menos expuestos. De hecho, ocurrió una campaña hace unos meses con respecto a la vacunación de los docentes, cuando se sabía que iba a ser posible vacunar a los niños. Y todo el mundo decía, bueno, si los docentes están vacunados, eso nos da mayor confianza de enviar a nuestros hijos a la escuela, ¿no? Entonces, en esa línea va, creo, la vacunación de los niños. Pero es importante resaltar que en la experiencia internacional ha habido un retorno a las aulas mucho más pronto, ¿no? que acá en el Perú. La mayoría de colegios tienen sus escuelas abiertas, las han cerrado poco tiempo y sin vacunación, ¿no? Porque la vacunación ha aparecido después. Entonces, la vacunación tampoco debe ser el requisito para las escuelas. Ayuda, da confianza, definitivamente es un factor importante, pero tampoco debe ser el requisito porque la experiencia nos muestra que se han abierto las escuelas en muchos lugares del mundo cumpliendo los protocolos. Y básicamente la experiencia lo que está mostrando es que los protocolos que mitigan bastante, porque el contagio, bueno, no se puede evitar al 100%, ¿no? Ni con vacunados, y se puede hacer, ¿no? Pero que lo que mitiga el contagio y que definitivamente las escuelas no se han convertido en focos de infección y de transmisión de la enfermedad, y mucho menos los niños lo han sido, es primero el uso de la mascarilla, ¿no? Un buen uso de la mascarilla, hay que educar a la población. Los niños en general son buenos cumplidores de los protocolos y más cuando están guiados por sus maestros, ¿no? Entonces, primero es eso, el uso de las mascarillas. Segundo, es una buena ventilación, el uso de espacios abiertos, si es posible, si es que no hay aulas muy ventiladas, o si no, aulas ventiladas, ¿no? Que es posible también adecuar las escuelas, preparar las escuelas para tener la mayor cantidad posible de aulas y de espacios ventilados. Y en tercer lugar, el distanciamiento, pero que no necesita ser de 2 metros, ya hemos dicho. Con esos 3 factores, ¿no? Incluso ahora que los niños no han estado vacunados, muchas escuelas han podido reabrir y han estado varios meses abiertos y no ha habido un foco de contagio en las escuelas. Claro, es algo paradójico también, ¿no? Porque han abierto algunas escuelas, algunos países han abierto antes de la vacunación y bueno, los niños han asistido a clases y acá en Perú tanto se está relegando, pero yo he tenido conocimiento, le comento, que padres de familia se han organizado y han contratado profesores y en las casas han hecho grupo de 10, 15 niños para que socialicen, para que mejoren su aprendizaje. Entonces, están ellos inclusive con cierta ventaja frente a los que no han podido hacer esto, ¿no? Entonces, hemos visto pues que hay un retroceso en toda esta educación y cómo lo vamos a nivelar, ¿no? Entonces, según esta encuesta, Sí, hay un retroceso muy grande y sobre todo las brechas se han abierto, ¿no? Porque como tú bien dices, las diferencias entre los que han podido organizarse, entre los que tienen escuelas que han abierto y los que no, se siguen abriendo. Entonces ya teníamos este problema de las diferencias y de las brechas muy marcado en nuestro sistema educativo y lo único que estamos haciendo con esta demora es acrecentar estas brechas, ¿no? Es muy preocupante realmente. Exactamente, es muy preocupante y por ejemplo acá en Cusco ya se ha reiniciado las labores presenciales en muchos colegios y se están poniendo a prueba las grandes unidades. Usted sabe que las grandes unidades tienen pues por grado 8 salones, 9 salones y justo nos toca el tema del distanciamiento. ¿Cómo? Porque es algo paradójico porque en el transporte público uno va pegado uno al otro.
y a veces Así las es. distancias de la casa al centro educativo o al centro de trabajo son de media hora, una hora, y llego para así estar ni a medio metro de distancia y llego a mi colegio para estar a 2 metros, o sea, no tiene pues ningún sentido, ¿no? Entonces, No, no tiene esperemos sentido. pues que realmente estas propuestas que está trayendo IPAE para el retorno a la presencialidad las tomen en cuenta tanto los directores de los colegios, tanto como también el gobierno, ¿no? Que debe tener la mente abierta para Es, aceptar impor- propuestas. ¿Qué otra sugerencia es usted importante, nos podría? es importante, Catherine, saber que el ministerio ya ha comenzado a avanzar en esta dirección. Han publicado un proyecto de la norma del año escolar 2022 que está en este momento en consulta, es decir, cualquier ciudadano puede opinar, ¿no? Y ya hay algunos avances, ¿no? Por lo pronto ya no se pone esta formulación tan tibia del regreso voluntario, ahora está claro que tenemos que regresar y que incluso las familias que decidan no enviar a su hijo tienen que tener una razón justificada en relación a la salud, a la vulnerabilidad del niño, de la familia. Ya no es que cada uno decide si quiere regresar o no quiere regresar a la escuela, porque es una decisión nacional urgente que todos los niños regresen, ¿no? Entonces ya hay avances en esto y creo que aprovechando la oportunidad de que el ministerio ha puesto en consulta la norma, todos los ciudadanos deberíamos hacer lo posible por aportar y opinar, ¿no? Que se tienen que simplificar aún más algunos de los protocolos, algunas de las restricciones que se están poniendo para facilitar que se puedan organizar las escuelas y reabrir todas en marzo del 2022 e incluso también repensar un poco nuestros calendarios, ¿no? Y además repensar un poco esta necesidad de autonomía y de diversificación, porque pueden haber escuelas que han logrado abrir este año y que no tiene ningún sentido que cambien su calendario escolar, que adelanten el inicio de clases, pero otras escuelas que no han tenido ningún contacto con sus alumnos deberían organizarse prontamente, pensar en actividades de verano donde puedan convocar a sus alumnos, ir probando los protocolos, ir probando su organización, ir avanzando en la recuperación de aprendizajes para que en marzo las cosas fluyan mucho mejor, ¿no? Entonces, creo que esta necesidad de alentar la autonomía y que cada escuela, cada localidad, cada región tome decisiones en base a su propia situación, también es urgente con miras a atender la brecha que se ha abierto en esta pandemia, ¿no? Ok, importante la autonomía para que cada colegio, porque cada colegio es una comunidad y dentro de esa Así es. comunidad pues se entienden padres de familia, los mismos compañeros se comprenden, entonces pueden organizarse independientemente, ¿no es cierto? Pero como educadora, Sí. por favor, a todos los seguidores que nos están viendo, a todos los seguidores de la red de medios regionales, ¿cuál es la principal ventaja y por qué los padres de familia tenemos que apostar por la presencialidad y mandar a nuestros hijos al colegio? Sí. Bueno, en primer lugar, los niños viven en las edades tempranas, sobre todo, sus procesos de socialización, donde se definen muchas de las maneras en que ellos van a interactuar con el mundo que los rodea, ¿no? Y esa oportunidad no la tienen cuando están encerrados en sus casas, ¿no? Incluso en algunos casos han contado con un acompañamiento y un seguimiento cercano a las familias, pero en otros no, ni siquiera han podido contar con eso porque las familias ya han tenido que salir a trabajar, ¿no? Y muchas veces los chicos no están tan atendidos como debieran. Entonces, este es un primer aspecto, ¿no? El acompañamiento del desarrollo socioemocional de los niños, que es urgente que pueda enriquecerse porque el impacto que va a dejar a largo plazo es muy grande, ¿no? Por otro lado, está también todo lo que tiene que ver con hábitos que se desarrollan también en esas edades, hábitos de aprendizaje, de autorregulación, de autocontrol, que se dan necesariamente también en un espacio social, que no se dan necesariamente interior de la familia, donde de repente hay pocas personas con las que interactúa, de repente no hay otras personas de su edad también, ¿no? Entonces, este desarrollo de su capacidad de atención, de su capacidad de regular sus impulsos, etcétera, se ejercita también y se logra en la escuela. Y por último están los aprendizajes mismos de las áreas curriculares, ¿no? Hay niños que les tocaba por edad aprender a leer y escribir, no ha sido tan sencillo que logren esas metas. Otros chicos más bien en el otro extremo tenían que cerrar sus aprendizajes más complejos y sofisticados del final de la secundaria para poder acceder luego a oportunidades, ya sea de educación superior, oportunidades laborales, ¿no? Y han quedado recortados ahí sus aprendizajes
Entonces, obviamente también esto va a tener un impacto importante en la empleabilidad de esos chicos en los próximos años, ¿no? Que ya están cercanos a tener que elegir una profesión, una ocupación y conseguir un trabajo, ¿no? Entonces, esos son algunos de los motivos más importantes, ¿no? Y también hay todo un aspecto psicológico, ¿no? De un sentirse un poco más normales después de tanto tiempo, ¿no? Los chicos también necesitan esa sensación de poder hacer las cosas, de que el mundo no se acabó, ¿no? Hay niños que probablemente no se explican muchas cosas y que necesitan ver el funcionamiento del mundo a su alrededor para sentirse bien, ¿no? Y como educadora yo también quisiera hacer primero un reconocimiento a todos mis colegas maestros, ¿no? Nos hemos tenido que reinventar varias veces a lo largo de estos 2 últimos años, regresar a las aulas y atender en las condiciones que nos toque, de presencialidad, semipresencialidad, con el modelo que sea, va a implicar una nueva reinvención, va a implicar un nuevo esfuerzo. Creo que como sociedad también tenemos que apostar a darle oportunidades a los maestros para seguirse capacitando, seguirse preparando, seguir trabajando en equipo como comunidades de docentes también para apoyarnos, porque no es fácil. Definitivamente hay un cansancio también acumulado de estos 2 años y a la vez nuevos retos, nuevas metas que tenemos que enfrentar y necesitamos también contar con la confianza de la comunidad, con el apoyo de la comunidad y de la sociedad civil y obviamente del ente rector que es el Ministerio de Educación también, ¿no? Es muy importante que ahí haya un respaldo, pero a la vez un aliento y un liderazgo para animar a los docentes a comprarse el pleito, como quien dice, ¿no? Y asumir el compromiso. Todos nuestros niños, sin excepción, el próximo año estén asistiendo a sus clases en los colegios. Ok, muchísimas gracias, señora Valenzuela. Ha sido valiosísimo su aporte. Hay muchos temas de los que podríamos hablar respecto a la educación, que es uno de los pilares de la sociedad. Le agradecemos mucho los aportes que esta noche ha traído a esta mesa de diálogo y ya le estaremos invitando para conversar de muchos más temas de importancia. Muchísimas gracias. Bueno,